Hola, soy Abraham Olivera Mamani, transmitiendo desde Arequipa para todo el Perú y para el mundo entero. Hoy es 6 de enero del 2025. Usted se preguntará por qué Abraham está hablándonos de la Navidad. Tiene la mente retrasada, desfasada. Señores, la Navidad para los occidentales ya pasó el 25 de diciembre, como sabemos. Sin embargo, para quienes viven en Oriente y son fieles a la Iglesia Ortodoxa, y particularmente en Rusia, la Iglesia Ortodoxa o los rusos, lo celebran en la noche del 6 al 7 de enero. La Iglesia Ortodoxa rusa se basa en el calendario juliano. El calendario gregoriano fue introducido en Rusia por los bolcheviques que perseguían a la Iglesia Ortodoxa. Los cristianos ortodoxos celebran la Navidad ortodoxa el 7 de enero, dado que continúan haciendo uso del calendario juliano, como dijimos. El nacimiento de Jesús para ellos también cae el 25 de diciembre, pero visto desde el calendario gregoriano. Este sucede en el primer mes del año. Vale decir que estos 13 días de diferencia se llevan porque el Papa de aquel entonces, entre comillas, borró del 4 al 15 de octubre de 1582 para hacer el arreglo correspondiente. No vamos a entrar en detalles. Vamos a centrarnos en el significado de la Navidad. Sabemos que la Navidad significa la natividad del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que decidieron celebrar en diciembre o en enero el nacimiento de Cristo Jesús? Dejemos en claro algo específico, concreto y contundente. Ni bíblicamente ni históricamente se puede establecer que Jesucristo nació un 25 de diciembre. Estoy hablando porque yo formo parte de la sociedad occidental. Y también esto va para que reflexionen los rusos ortodoxos, quienes para mí están más cerca del cristianismo original que los cristianos del occidente y particularmente los católicos romanos de occidente. También, lógicamente, que los evangélicos protestantes y otras organizaciones cristianas en el occidente celebran el nacimiento de Cristo Jesús el 25 de diciembre. Una vez más, históricamente, bíblicamente, no hay registro alguno sobre que Cristo Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Esa es una mentira más inventada e impuesta por los papas de la Iglesia Católica Romana, como hay tantas otras mentiras, lamentablemente. En su debido momento hablaremos de las mentiras que existen en las doctrinas de la Iglesia Católica Romana y también pueden haber otras más en las iglesias evangélico-protestantes. Nuestro interés es, en todo campo, buscar la verdad. Y ese es el objetivo de nuestra participación a través de estos programas. Pero una vez más, ¿por qué se escogió diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo Jesús? Sabemos que los aztecas celebraban la llegada de Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, en el mes Panquetzalistli, que equivaldría al periodo comprendido entre el 7 y el 26 de diciembre. En el imperio incaico, los incas celebraban el Capac Inti Raymi, o la fiesta del gran sol. Esto era celebrado en el solsticio de verano austral,
el 21 de diciembre, o el Huahuainti Raimi, que era el dios del sol que renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual. En 1572, el virrey Francisco Álvarez de Toledo lo prohibió que se celebraran estas festividades en el imperio incaico o de nuestros ancestros y otras más, por ser, según estos católicos romanos que invadieron el Tahuantinsuyo, impusieron su cosmovisión por medio de la fuerza, la mentira, el engaño, el genocidio, seamos francos, y catalogaron a toda expresión religiosa espiritual de nuestros ancestros como pagana y contraria a la fe católica. Se siguió celebrando clandestinamente, por supuesto, en contra de esta campaña abusiva y genocida, conocida como la extirpación de idolatrías. Esto es lo que decían los sacerdotes católicos romanos y todos los católicos romanos. Hay que extirpar las idolatrías de estos quechuas, aymaras y diferentes naciones que habitaban en el Tahuantinsuyo. No respetaron los derechos fundamentales de nuestros ancestros. Estos caballeros invasores europeos, todos ellos católicos romanos, en forma de supuestamente conquistadores, colonizadores, impusieron sin respetar los derechos fundamentales de nuestros ancestros, su cosmovisión y particularmente su religión, la religión católica romana. De allí que la mayoría de los peruanos a estas alturas de la vida seamos católicos romanos. La mayoría, históricamente hablando, hemos sido y somos católicos romanos por imposición, no por convicción, no porque se nos haya ofrecido dos alternativas y se nos haya permitido escoger si queremos o no queremos ser católicos romanos. Hubo una abusiva imposición. Creo que no estoy exagerando, eso creo que es parte de la historia. Se dice que los dioses de otras culturas también nacieron en diciembre o un 25 de diciembre, como es el caso de Hermes, Buda, Krishna, Horus, Adonis, Dionisio, Zoroastro, Mitra y Tamuz antes que Jesús. En muchos casos se desconoce la fecha y en otras se inventan una fecha distinta a la que esas culturas les atribuían. No se conoce, por ejemplo, la fecha del nacimiento de Zoroastro. Sin embargo, el Nowruz, es decir, el año nuevo de Irán, que se celebra el 21 de marzo del calendario occidental, está asociado con el zoroastrismo. También no se conoce la fecha del nacimiento de Buda en la India. Allí se piensa que Siddhartha Gautama, ese es el nombre original de Buda, debió haber nacido en un día de luna llena en el mes de Vaisakha, es decir, entre abril y mayo. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicto, nacimiento del sol invicto. No olvidemos que el cristianismo de Cristo fue establecido dentro del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, los romanos, valga la redundancia, celebraban el 25 de diciembre, no el nacimiento de Cristo Jesús, sino la fiesta del Natalis Solis Invicto, el nacimiento del sol invicto. También en Roma, por estas fechas, se celebraba la Saturnalia,
la cual duraba cerca de una semana y coincidía con el solsticio de invierno, prácticamente una semana antes del 25 de diciembre empezaba esta celebración. Al desconocerse la fecha en que habría nacido Jesús, los líderes cristianos que vivían en Roma, una vez que se unieron al emperador romano en el siglo IV, decidieron junto con Constantino que se celebre el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo Jesús. Claro, habían otros autores que posiblemente apuntaban también a esas fechas, pero entre comillas, con fuerza y de manera oficial, entre comillas, es en el siglo IV con Constantino y estos líderes cristianos, principalmente en Roma, que deciden establecer como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Desde allí entonces se celebra el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo Jesús. Pero hablando del nacimiento de Cristo Jesús, el Nuevo Testamento lo toma por hecho. Y revisando las páginas del Nuevo Testamento y dejando de lado las religiones católica romana o el protestantismo evangélico o cualquier otra denominación, centrándonos principalmente en el Nuevo Testamento, el nacimiento de Cristo Jesús es un hecho, pero en la Biblia no se señala la fecha específica de su nacimiento. No, mucho menos se menciona que el 25 de diciembre haya nacido Cristo Jesús. Una vez más, eso es un engaño, eso es una mentira, eso es una imposición caprichosa, conveniente de estos señores que en el siglo IV dijeron va a ser más fácil convencer a los romanos paganos para que se conviertan al cristianismo si sustituimos la celebración del Sol Invictus por el nacimiento de Cristo Jesús. Pero centrémonos a partir de este momento en el significado del nacimiento de Cristo Jesús, tal como lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué vino Cristo Jesús? ¿Qué significa el nacimiento de Cristo Jesús? A mi modo de entender, en pocas palabras, Jesús nace o Jesús viene a vivir entre los seres humanos para proclamar un reino de justicia, verdad, amor, paz y santidad. Esa sería la conclusión de mi lectura del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. El nacimiento de Cristo, en ese sentido, es la bendición o el regalo más grande de Dios para la humanidad. Estoy hablando basado en la enseñanza que está registrada en el Nuevo Testamento. No estoy hablando de religiones, entre comillas, cristianas. Aquí no estoy con el espíritu proselitista, es decir, de convencerle a usted para que usted forme parte de mi iglesia. No, yo no tengo ninguna iglesia. Mi único interés es buscar la verdad en todo el sentido de la palabra. Pero continuemos. Para muchos, celebrar el nacimiento de Cristo representa una renovación de la vida, de la esperanza y de la fe. Y parecen cosas positivas. Necesitamos esperanza frente a la multitud de problemas del siglo XXI. Yo me pregunto, ¿cómo sobreviviremos frente a las guerras posiblemente nucleares, a la crisis de superpoblación, a la crisis del agua, a la situación inmigratoria, a la desestabilización climática, a la extinción de especies, a la deuda nacional, al terrorismo, a la corrupción, a las injusticias, al avance de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el futuro del mundo? Y yo como peruano me pregunto, ¿cuál es el futuro del Perú? ¿Cuál es el futuro del gobierno peruano?
Este gobierno que tiene como característica principal un relativismo moral vergonzoso. Estos señores en el gobierno, encabezado por la usurpadora y genocida Dina Boluarte, están destruyendo los cimientos de nuestro Estado de Derecho. Están destruyendo los cimientos de una sociedad auténticamente democrática, justa y libre. Creo que esta realidad es tan evidente. No creo que haya alguien que me catalogue de exagerado. Desde el 7 de diciembre del 2022, nuestro Perú está siendo pisoteado, destruido en sus cimientos de democracia, de Estado de Derecho, de derechos fundamentales. No se puede matar a la gente y pensar que se tiene razón por el hecho de que miles de peruanos han salido a las calles haciendo uso de su derecho a la movilización pacífica, a la protesta pacífica. El gobierno usurpador de Dina Boluarte arremetió contra ellos, contra nosotros, a través de la represión abusiva y letal. Han asesinado a más de 80 hermanos nuestros. Muchos están encarcelados injustamente. Muchos otros heridos, otros más perseguidos. Se les ha abierto carpetas fiscales, incluido a mi persona. Una vez más, mi nombre es Abraham Olivera Mamani y estoy transmitiendo este programa desde Arequipa para el Perú y para el mundo entero. Nuestro Perú está siendo destruido por usurpadores, por criminales. Y nosotros saludamos a nuestros hermanos de Puno. Y a propósito, yo mismo soy aymara, soy puneño. Saludamos a todos ellos y nos solidarizamos con su dolor. En Puno, en Juliaca, un 9 de enero, hace 2 años, asesinaron a más de 19 compatriotas nuestros. Y este 9 de enero seguramente muchos estaremos allí solidarizándonos con nuestros hermanos puneños. No se puede matar a la gente y pensar que se tiene razón. Ahí es donde termina todo símbolo, signo de Estado de Derecho, de democracia, de respeto a los derechos fundamentales. Vivimos en un relativismo moral vergonzoso, asesino y genocida. Estos señores de la falsa derecha parecen estar llenos de odio. Desataron una campaña de odio desde el momento en que se enteraron que Pedro Castillo Terrones iba a ganar las elecciones. Empezaron con una campaña de discriminación, de racismo. Alguien dirá, estoy lleno yo de odio y de revancha y de venganza. No, señores. Me motiva principios gloriosos y elevados como la verdad, la justicia, la solidaridad, el respeto verdadero por los derechos fundamentales del ser humano. Pero es una realidad que Pedro Castillo fue víctima de una discriminación y racismo vergonzoso que se viene arrastrando a propósito desde la época de la supuesta conquista, desde la invasión de estos señores católicos romanos, cuando impusieron su religión y su sistema de vida por la fuerza en contra de la voluntad de muchos de nuestros ancestros. Eso es una verdad histórica, que nadie a mí me acuse de estar tergiversando la historia o estar siendo llevado por el odio. No, creo que nos motiva principalmente una conciencia sincera de buscar permanentemente lo justo, lo digno, lo honesto, lo verdadero. Quiero recordar las palabras de este católico romano opusdeísta, amigo y hermano de Juan Luis Cipriani, cardenal de la Iglesia Católica Romana, miembro del Opus Dei, Rafael López Aliaga,
públicamente confirmó esta campaña de discriminación, racismo y rechazo al presidente Pedro Castillo Terrones, proclamando públicamente muerte a Castillo. ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de cristiano católico romano es este? ¿Qué ejemplo nos da? Con razón que nuestro Perú está sumido en la mentira y la corrupción, la mentira y el engaño. Y una prueba que en el Perú reina la mentira y la corrupción es que han secuestrado al presidente Pedro Castillo Terrones. En otra ocasión hablaré en forma detallada por qué yo llego a la conclusión de que Pedro Castillo no es golpista. Han violado todos sus derechos y le han secuestrado. Y él está injustamente encarcelado. Un perseguido político, una prueba más de esto que llamamos lawfare. Creo que el caso Pedro Castillo Terrones es un caso emblemático de lawfare. Es decir, que estos señores de la falsa y criminal derecha han usado y están usando el sistema de justicia para perseguir, para atacar, para destruir la figura, la reputación, la imagen del presidente Pedro Castillo Terrones. Nuestro sistema judicial y el Tribunal Constitucional son entidades emblemáticas de la corrupción. Quizás haya excepciones en algunos magistrados, pero la mayoría de jueces, fiscales y estos magistrados parecieran que están siendo movidos por el dinero sucio. La justicia parcializada no es justicia. Nuestro sistema judicial se está convirtiendo en un sistema podrido de injusticia. El presidente Pedro Castillo Terrones es víctima de esta podredumbre, de esta injusticia, donde el sistema de justicia se ha convertido al parecer como un brazo derecho de las mafias del poder oscuro. Y dentro de estas mafias es evidente la presencia de la mafia de la jerarquía católica romana. Fue el primado de la Iglesia Católica Romana quien en su misa y Te Deum, el 28 de julio del 2022, le pide a Pedro Castillo Terrones en la Catedral de Lima que renuncie indirectamente. Desde entonces esta campaña abusiva, descarada, de renuncia, renuncia, vacancia, vacancia, funcionó. Y finalmente el 7 de diciembre del 2022 secuestran al presidente Pedro Castillo Terrones. En nuestro Perú está desapareciendo la civilidad, la decencia. Y esta corrupción alcanza a todos los sectores y está perjudicando a los servicios públicos básicos como es la educación, la salud, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y hablando del mundo entero, hablando de niños, de mujeres, de ancianos que están siendo también maltratados, que están siendo asesinados en otras partes del mundo. Nosotros nos solidarizamos cuando pensamos en el nacimiento de Cristo Jesús, porque Cristo y su nacimiento significa que Dios quiere justicia para nuestra tierra, para nuestro mundo, para nuestro Perú y en nuestras vidas personales y familiares. Sin justicia no hay paz. Si alguien quiere hablar de paz, primero tiene que hablar de justicia. En el 2024, dicen las noticias, el porcentaje de niños en el Perú con anemia es de 43.1%. Y hablando del mundo, tenemos decenas de miles de personas asesinadas en Ucrania y en Gaza. Oímos que 3 millones de niños han muerto de hambre en el 2024 en todo el mundo.
10 millones de adultos murieron de hambre y desnutrición en el 2024. Al parecer nos están gobernando personas perniciosas que están causando grandes injusticias. Pero estas personas, tarde o temprano, recibirán su karma. Y en nosotros, hombres de bien, no estamos diciendo que somos perfectos, está el deber de combatir a todo tipo de injusticia. Necesitamos combatir a todo tipo de corrupción con mayor organización, con mayor tesón y con mayor perseverancia. Sí, en nuestros gobiernos, en nuestras entidades estatales, hay personajes que mienten, engañan, roban, matan. Y últimamente, por ejemplo, no voy a entrar en detalles de la realidad peruana, el Congreso está convertido en un burdel. ¡Qué vergüenza! Parece que este estilo de vida corrupto es lo que siempre ha estado presente, pero en estos últimos meses, en estos últimos años, está saliendo a la luz de manera más clara y más descarada. Tramposos, mentirosos, asesinos, ladrones, al parecer nos gobiernan. Si no se arrepienten, algún día ustedes perecerán. En palabras de Cristo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y hablando de la Navidad, el significado de la Navidad es recordar que Cristo está a favor de una sociedad justa, de una sociedad íntegra u honesta, de una sociedad donde la solidaridad o el amor sea la luz que guíe nuestras vidas, no una sociedad injusta, corrupta, una sociedad donde secuestran al presidente Pedro Castillo Terrones al margen de la ley. Y creo que eso es tan obvio. Una vez más, en medio de esta oscuridad, la Navidad o el significado de la Navidad como sinónimo de fe, de esperanza, de justicia, de amor, son vitales para que nos guíe en el camino de nuestras vidas. La civilidad es una bendición cuando nos respetamos unos a otros, cuando nos preocupamos unos por otros y trabajamos y luchamos por el bien común, no solamente de labios, sino en hechos concretos. Esa es la verdadera Navidad y eso es para mí Cristo Jesús. Cristo nos enseña a agradecer por todo y a acostarnos tranquilos, a caminar con prudencia y sin preocupaciones, a amarnos y amar al prójimo, a perdonar, a hacer el bien, a confiar en nosotros y a levantar la voz frente a la injusticia. Nos enseña a ser feliz y vivir en paz y cada día ser mejor, que Él siempre va a estar con nosotros. ¿Acaso eso no dijo Cristo Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez por eso Él no reveló la fecha específica de su nacimiento, porque Él quiere que los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos y la humanidad en general recuerden que Cristo está con nosotros todos los días de nuestras vidas, iluminándonos con justicia, con verdad, con honestidad, con transparencia, con amor, con santidad, o en otras palabras, una lucha permanente contra el pecado o la corrupción. Y otras enseñanzas más que se desprenden de la persona de Jesús. Eso y mucho más para mí es Cristo o la Navidad de Cristo Jesús. Pero en estos tiempos el espíritu de la Navidad es desviado hacia el frenesí de las compras, la comida, los panetones, las tarjetas, los regalos, las decoraciones, etcétera, etcétera.
Sin embargo, más allá de estas superficialidades, la Navidad es el Cristo nacido por nosotros. Él murió en la cruz para erradicar el pecado del mundo, o la corrupción o las injusticias del mundo, para que nosotros pudiéramos acercarnos al trono de Dios con la sangre de Jesús, habiendo lavado nuestros pecados. Todo pensando y soñando y luchando por un mundo más justo, por cielos nuevos, por tierra nueva donde mora la justicia. ¿Está usted contribuyendo con un granito de arena hacia la construcción de un Perú, de un mundo justo? Especialmente si usted es creyente en Cristo Jesús. La mayoría de los gobernantes, congresistas, jueces, fiscales, incluido la supuesta presidenta, ministros, alcaldes, regidores, etcétera, etcétera, dicen feliz Navidad. ¿Entienden qué es lo que están diciendo? ¿Entienden el significado del nacimiento de Cristo Jesús? Si lo entienden, entonces no roben, no coimeen, administren en justicia los recursos que pertenecen a todos los peruanos. La Navidad es la historia del Rey de Reyes que se humilló a sí mismo para venir a la tierra y morir en la cruz por todos nosotros, declarando la muerte a todas las injusticias. Y si nosotros creemos en Él, o somos cristianos, o somos seguidores o discípulos de Cristo Jesús, una de las principales cualidades de nuestro estilo de vida, especialmente si ocupamos cargos de representatividad, debe ser luchar contra todo tipo de injusticia, contra todo tipo de mentira, engaño, contra todo tipo de corrupción. De otra manera, no levantemos el nombre de Dios en vano. ¿Estoy equivocado? La Navidad es que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para morir por una sociedad más justa. La Navidad es la verdad, es la justicia, es el amor, es la paz, es el gozo, es la bondad, es el perdón. Esa y otras bendiciones más es la Navidad. Estoy hablando del nacimiento de Cristo Jesús. No estoy diciendo que Cristo haya nacido el 25 de diciembre. Esa mentira de los curas católicos romanos, yo no me lo trago. No lo acepto. No. La Biblia no menciona en absoluto que Cristo haya nacido un 25 de diciembre. Quitémonos de nuestras mentes la idea de que Cristo ha nacido un 25 de diciembre, por favor. Pero que Cristo nació, sí nació. Y la Navidad es lo que ya recalcamos. Es justicia, es amor, es paz, es perdón, es gozo. Es una lucha contra todo tipo de injusticia, todo tipo de corrupción, todo tipo de mentira y engaño. Jesús una vez más dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así, en este espíritu y en este contexto, sí, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que Dios bendiga su vida y la de su familia. Y desde aquí mando un saludo combativo, cordial, al presidente Pedro Castillo Terrones. Manténgase firme. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para usted y para su familia que está en México, que estos criminales le han separado sin misericordia alguna, dañando posiblemente desde el plano psicológico de manera permanente, espero que no, a su niña, una niña de unos pocos años. Qué vergüenza, qué criminales, qué injusticia. Pero en medio de todo esto, fuerza, señor presidente, fuerza, familiares del presidente Pedro Castillo Terrones. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos los que me están escuchando. Gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.